Ella no va a volver porque le explicaste tu lado. No va a regresar porque la perseguiste, discutiste o trataste de demostrar lo que vales. Va a volver porque la vida hizo por ti la lección que tus palabras no podían hacer. En algún momento del camino, la realidad le mostró lo que perdió y, más importante aún, lo que no ha podido encontrar en nadie más. Cuando el ruido se apaga y empiezan las comparaciones, lo raro y valioso se vuelve evidente. Tu ausencia tranquila no la castigó, solo le mostró una verdad que no pudo ver cuando aún te tenía cerca. En este video vamos a ver por qué pasa esa realización, cómo la vida crea ese contraste que la hace volver y por qué tu silencio habló más fuerte que cualquier palabra. Si este mensaje conecta contigo, dale like al video, suscríbete al canal y comencemos. Número 1. La ilusión de tener muchas opciones se desvaneció. Al principio, ella de verdad pensó que podía ser reemplazado, no porque no tuvieras valor, sino porque las citas de hoy venden la idea de que la atención nunca se acaba y que conectar con alguien es fácil. Un swipe por aquí, un mensaje por allá, una cara nueva cada semana. Al comienzo, eso la hizo sentir poderosa. Le dio una sensación de libertad, pero con el tiempo, esa emoción se fue apagando y la realidad empezó a mostrarse. Las conversaciones se sentían vacías, las promesas se sentían inestables, la energía emocional se sentía dispersa, sin dirección y sin paz. Los hombres que conocía podían mostrar interés, pero no podían ofrecer verdadera presencia. Podían hablar, pero no sabían escuchar. Podían insistir, pero no sabían quedarse quietos con seguridad. Y fue ahí cuando la comparación empezó en silencio, no de una forma dramática, sino en momentos pequeños e incómodos. Cuando alguien reaccionaba con emoción ante cosas que tú manejabas con calma, cuando alguien buscaba validación en lugar de propósito, cuando la atención se sentía ruidosa, pero vacía. Lo que antes parecía normal empezó a sentirse barato comparado con la estabilidad que tú llevabas a su vida. Ella no extrañaba los mensajes constantes, extrañaba cómo se sentía de tranquila a tu lado. Y eso no es algo que la abundancia de opciones pueda reemplazar. Aquí hay una lección estoica. Epicteto aceptó el exilio sin resistirse y dijo: «Muy bien, me iré». Él entendía que lo que se obliga a quedarse no tiene valor, y que lo que se va con dignidad deja huella. Tu partida tuvo esa misma fuerza silenciosa. No discutiste para probar lo que valías. No competiste con la ilusión de tantas opciones. Simplemente te alejaste, completo, firme e inalterable. Y por eso fue la misma vida la que terminó dándole la lección. Ahora, a través del contraste, ella está aprendiendo lo que perdió. No porque tú se lo recordaras, no porque fueras detrás de su atención, sino porque lo raro solo se reconoce de verdad cuando ya no está. Cuando el caos reemplaza la calma, cuando el ruido reemplaza la profundidad, cuando la disponibilidad reemplaza la presencia. Y esa comprensión es lo que la hace volver. No la curiosidad, no la soledad, sino la lenta e innegable certeza de que lo que tú ofrecías no era común, era raro. Número 2. Tu ausencia creó contraste. No necesitaste discutir para demostrar lo que vales, simplemente desapareciste, y eso creó espacio para el contraste entre tú y todos los demás. Mientras otros se esforzaban más, hablaban más y se explicaban, tú no hiciste nada de eso. Diste un paso atrás en silencio y al hacerlo, dejaste que la vida hiciera la comparación por ti. Eso es algo que mucha gente subestima. Cuando te quitas de la situación sin amargura ni drama, lo que queda se vuelve muy claro. El ruido se muestra como ruido. La calma se muestra como algo real. Al principio, ella no lo notó. La vida llenó ese vacío rápidamente. Nuevas conversaciones, nueva atención, los mismos patrones de siempre disfrazados de algo nuevo. Pero con el tiempo, algo empezó a sentirse raro. La energía no era estable. Las palabras no tenían peso. La conexión se sentía reactiva, no firme.
Y ahí es cuando el contraste empieza a trabajar. No porque tú estés intentando que te recuerde, sino porque tu presencia tenía una calidad que no se puede copiar fácilmente. No corrías, no perseguías, no necesitabas impresionar. Eras constante de una manera que se sentía segura y real. Aquí es donde entra el estoicismo de forma silenciosa. Los estoicos creían que lo que realmente vale no necesita anunciarse. Epicteto enseñaba que el carácter se muestra mejor en lo que una persona hace cuando nadie la está mirando. Tu ausencia reflejó eso. No te fuiste para provocar que te extrañara. Te fuiste porque respetas quién eres. Y ese respeto propio es raro. Cuando alguien vive desde ahí, su ausencia no se siente vacía. Se siente notable. Piensa en Diógenes caminando por la ciudad a plena luz del día con una lámpara, diciendo que buscaba a un hombre honesto. Muchos se reían, pero el punto no era la lámpara, era la escasez. La verdadera integridad es difícil de encontrar. De la misma forma, tu ausencia se volvió su lámpara. Sin ti, empezó a ver con más claridad lo que faltaba. No solo a ti, sino la estabilidad que llevabas a su vida, la calma que no cambiaba, la presencia que no necesitaba estar siendo validada todo el tiempo. Ahora, cuando mira hacia atrás, no es la nostalgia lo que la mueve, es el contraste. La vida le ha mostrado que lo que parecía normal contigo en realidad era raro. Y esa comprensión no llega con fuegos artificiales. Llega en silencio, muchas veces cuando menos lo espera. Por eso está regresando. No porque la convenciste, sino porque la realidad lo hizo. Antes de continuar, tómate un momento para pensar en lo que acabas de escuchar. Esto no se trata de probar nada ni de esperar una reacción. Se trata de entender el poder silencioso de elegirte a ti mismo. Pregúntate en qué momentos has estado explicando, reaccionando o intentando que te entiendan, y qué cambiaría si simplemente regresaras a tu centro. Ahí empieza la verdadera claridad. Si esto conectó contigo, deja tu comentario y comparte qué parte de este contraste te hizo más sentido o qué cambió en tu vida cuando dejaste de intentar ser visto. Número 3. La vida bajó sus expectativas. Al principio, ella buscaba la emoción porque creía que así debía sentirse el amor. Intenso, absorbente, siempre al límite. Quería chispa, imprevisibilidad, esa sensación de estar atrapada en algo emocionalmente fuerte. Y por un momento, ese tipo de conexión se sintió emocionante. La atención llegaba fácil. Las conversaciones iban rápido. Todo parecía intenso. Pero la vida siempre termina mostrando lo que la emoción esconde. Esos momentos altos no llevaron a profundidad. Llevaron a confusión, señales mixtas y cansancio emocional. El fuego que perseguía seguía encendido, pero no la hacía sentir en paz, solo dejaba cenizas. Cuando el ruido empezó a bajar, pasó algo inesperado. Empezó a recordar cómo se sentía estar contigo, no de forma exagerada ni idealizada, sino en momentos tranquilos, cuando nada la distraía. Recordó cómo tu presencia no exigía esfuerzo emocional, cómo estar contigo se sentía estable, con los pies en la tierra, casi sin esfuerzo. Antes pensaba que esa calma significaba que faltaba algo. Ahora entiende que significaba que había algo sólido. Comparó la inestabilidad que estaba viviendo con la constancia que tú ofrecías, y por primera vez, el contraste fue imposible de ignorar. Ahí es donde la vida empieza a enseñar sus lecciones más duras. No valoras la paz hasta que vives sin ella. No reconoces la seguridad emocional hasta que has estado lo suficientemente inestable como para necesitarla. Los hombres que conoció después de ti podían ser emocionantes, carismáticos o intensos, pero no tenían estabilidad. Y con el tiempo, esa falta de base empezó a pesarle. Fue entonces cuando entendió que tú no eras común, eras raro. Cleantes trabajaba de noche cargando agua para poder estudiar filosofía durante el día. Eligió la disciplina en lugar de la comodidad, porque entendía que el verdadero valor se construye en silencio. Con el tiempo, tú hiciste algo parecido. Pasaste por el dolor sin caer en el resentimiento ni buscar distracciones para evitarlo.
No suplicaste que te entendieran, ni trataste de demostrar lo que vales. Evolucionaste. Te volviste más firme, más tranquilo, más completo. Y un hombre así no necesita discutir con las ilusiones, simplemente las supera con el tiempo. Por eso, cuando ella piensa en volver, no es solo porque la emoción falló por un momento. Es porque la vida le mostró la diferencia entre la emoción pasajera y lo que realmente permanece. Entre el ruido y la presencia. Entre hombres que brillan fuerte y desaparecen, y un hombre cuya estabilidad se mantiene incluso cuando ya no está. Y ahora, regresa con una comprensión más profunda. No porque tú esperaste, sino porque no lo hiciste. Número 4. Te mantuviste raro al no regresar. La mayoría de las personas ceden bajo presión. La mayoría vuelve cuando es puesta a prueba. Pero tú no lo hiciste, y esa decisión pesa mucho más que cualquier palabra que pudieras haber dicho. Tu silencio no fue frío ni calculado. Fue definitivo. Nació de saber quién eres y de negarte a negociar tu respeto propio. Mientras otros habrían regresado en cuanto apareció la duda, tú te mantuviste firme, tranquilo, completo. Y esa quietud tenía una fuerza que ella no entendió al principio, pero sí la sintió. En ese momento, quizá pensó que tu ausencia era indiferencia o orgullo. Asumió que el silencio significaba que estabas esperando, o que tarde o temprano volverías como todos. Pero la vida se encarga de romper esas ideas. Con el tiempo, se encontró con personas que hablaban mucho pero no sostenían nada, que reaccionaban con emoción pero sin profundidad, que estaban disponibles pero eran inestables. Y poco a poco, sin que tú estuvieras ahí, la comparación hizo su trabajo. Empezó a ver que lo que tú ofrecías no era afecto ruidoso, ni apego dramático, sino seguridad emocional, constancia y control, cosas que solo se valoran cuando ya no están. Aquí es donde el estoicismo aparece en silencio. Séneca escribió: «Quien teme a la muerte, nunca hará nada digno de alguien que está vivo». Tú no temías perder, ni perderla a ella, ni el pasado, ni la versión de ti que antes intentaba demasiado. Esa libertad te hizo fuerte de la mejor manera, porque no dependías del resultado. No suplicaste, no negociaste, no te desgastaste explicándote. Confiaste en que lo que está destinado a quedarse no te va a exigir que te pierdas a ti mismo. La vida siguió poniéndola en situaciones que mostraban la diferencia. Momentos donde faltaba calma, donde las palabras estaban vacías, donde la atención se sentía barata. Y en esos momentos, tu recuerdo no apareció solo con nostalgia, sino con respeto. Porque no dejaste caos ni confusión. Dejaste un estándar, un ejemplo silencioso de un hombre que puede irse sin rencor y seguir adelante completo. Por eso, cuando piensa en ti ahora, no es la nostalgia lo que la hace volver, es el reconocimiento. Está regresando porque la vida le ha enseñado, día tras día, que hombres como tú no son comunes. No vuelven por impulso, no se quedan donde no son valorados. No necesitan anunciar su fuerza, simplemente la viven. Y cuando la vida le muestra lo raro que eso es, la ausencia que elegiste se vuelve imposible de ignorar. Número 5. Su forma de verse cambió cuando tú dejaste de reaccionar. Antes, ella se veía a sí misma a través de tus ojos, en cómo la mirabas, en cómo le respondías, en la rapidez con la que reaccionabas cuando ella cambiaba la dinámica entre ustedes. Tu atención no era solo cariño, también era una forma de respuesta. Le decía quién era en ese momento y cuánto impacto todavía tenía. Cuando ella se alejaba, cuando probaba la distancia, tu reacción siempre cerraba el ciclo. Así funcionaba ese reflejo. Cuando ese espejo desapareció, no solo perdió el contacto contigo, perdió una forma conocida de entenderse a sí misma. Y ese tipo de pérdida es silenciosa, pero profundamente inquietante. Al principio, le restó importancia. Se dijo que no importaba, que tu silencio era temporal, que tarde o temprano ibas a responder como siempre lo habías hecho, escribiendo, ajustándote, reaccionando. Pensó que tu calma era solo otra etapa, otra pausa antes de que todo volviera a ser como antes.
Pero los días se convirtieron en semanas y no llegó nada. No hubo mensajes para saber cómo estaba. No hubo curiosidad. No hubo intentos discretos de volver a ponerla en el centro de tu atención. Ahí fue cuando ese reflejo realmente empezó a cambiar. Sin tus reacciones dándole forma al momento, se quedó sola con preguntas que antes nunca había necesitado hacerse. ¿Seguía siendo deseada? ¿Seguía teniendo influencia? ¿Todavía podía mover emocionalmente a alguien solo cambiando el tono o tomando distancia? Cuando tú estabas ahí, esas respuestas parecían automáticas. Sin ti, se volvieron inciertas. Y la incertidumbre tiene una forma de hacer eco en el silencio. Entonces la vida entró para terminar de darle la lección. Conoció gente nueva, tuvo nuevas conversaciones, recibió nueva atención. Por fuera, todo parecía estar bien, pero algo faltaba. La profundidad se sentía débil. La energía se sentía inestable. Había ruido, pero no había paz ni firmeza. Ahí apareció una verdad incómoda. Tu presencia no solo la hacía sentir valorada, también la mantenía emocionalmente centrada. Tú no la exagerabas, no la perseguías, no proyectabas fantasías sobre ella. La veías con claridad, y esa claridad le daba equilibrio emocional, aunque en ese momento ella no lo supiera. Y Heracles hablaba de los círculos de preocupación, de cómo una persona debe empezar por sí misma y luego expandirse hacia afuera, en lugar de perder su identidad dentro de las reacciones de otra persona. Sin anunciar nada, sin dar explicaciones, tú viviste ese principio. Dejaste de girar alrededor de su centro emocional y volviste al tuyo. Recuperaste tu propio equilibrio. Y en el momento en que hiciste eso, dejaste de ser ese espejo que ella podía ajustar, probar o usar para sentirse segura. Esa ausencia la obligó a verse a sí misma sin el reflejo estable que tú antes le dabas. Y por eso, este momento sigue tan presente en su mente. No porque desapareciste con enojo, no porque exigiste algo, sino porque tu distancia tranquila quitó algo raro. Alguien que la reflejaba sin distorsión, sin necesidad, sin inestabilidad. Por eso ella vuelve. No porque la perseguiste, no porque le explicaste todo, sino porque la vida, en tu ausencia, le mostró lo que realmente eras. Tú no solo la querías, tú la reflejabas con firmeza y con claridad. Y cuando ese reflejo desapareció, por fin entendió su valor. Tómate un momento para dejar que esto se asiente. Lo que cambió aquí no fue algo que anunciaste ni explicaste, fue algo que encarnaste. En el momento en que dejaste de reaccionar, en que dejaste de cerrar el ciclo, toda la dinámica cambió por sí sola. Si esta parte conectó contigo, apoya el video con tu like y comparte en los comentarios qué fue lo que más te impactó. O, si lo prefieres, simplemente escribe: el desapego me hace más fuerte. Reconocer ese cambio importa y prepara el camino para lo que sigue. Número 6. Ella entendió lo que realmente es la seguridad emocional. Confundió la calma con aburrimiento, la estabilidad con rutina. Pero ahora, después de suficientes subidas y bajadas emocionales, de momentos intensos que terminaron en confusión y decepción, tu forma de ser predecible le parece algo muy valioso. En ese momento, ella creía que el amor tenía que sentirse intenso para ser real. Pensaba que la incertidumbre era pasión y que los cambios emocionales eran prueba de conexión. Pero la vida tiene una forma de quitar esas ilusiones. Después de lidiar con la inconsistencia, el poco esfuerzo y personas que desaparecen cuando las cosas requieren profundidad, está empezando a entender lo que tú realmente ofrecías. Tú no eras dramático. No creabas tensión solo para sentir algo. Te mostrabas igual en los días fáciles y en los difíciles. Te mantenías firme cuando las emociones subían. Estabas presente sin necesidad de actuar o impresionar. Y ese tipo de presencia es invisible para alguien que aún no ha pasado por el caos. Pero ahora sí, ahora ha sentido lo que es no saber dónde está parada, sentirse ansiosa en lugar de tranquila, necesitar seguridad en lugar de sentir paz. Y ahí es donde tu ausencia empieza a hablar. Piensa cómo se siente esto para ella.
Recuerda conversaciones contigo que eran simples pero sinceras. Momentos en los que no se sentía presionada, juzgada ni jalada emocionalmente en diferentes direcciones. Contigo podía bajar la guardia. La seguridad emocional no crea fuegos artificiales, crea espacio. Espacio para respirar, espacio para pensar con claridad, espacio para ser ella misma sin tener que estar cambiando todo el tiempo. Y cuando la vida quita eso y lo reemplaza con inestabilidad, el valor de ese espacio se vuelve imposible de ignorar. Musonio Rufo advertía que el encanto externo sin virtud interna es vacío. Tú no la impresionaste con intensidad ni con juegos emocionales. La hiciste sentir estable con constancia, paciencia y control. No aumentabas el drama, ni te alejabas para manipular. Te mantenías fiel a ti mismo. En ese momento, esa fuerza parecía silenciosa, casi común. Pero el estoicismo enseña que la verdadera fuerza muchas veces es callada porque no necesita validación para existir. Y tú vivías eso sin anunciarlo. Ahora la vida le está mostrando el contraste. Cada interacción inestable le recuerda tu firmeza. Cada decepción emocional le hace recordar lo segura que se sentía contigo. Por eso está regresando. No porque la perseguiste, ni porque trataste de convencerla de lo que vales, sino porque la experiencia le enseñó lo que las palabras no podían. Está entendiendo que lo que antes pensó que era aburrido, en realidad era madurez emocional. Y ese tipo de seguridad no es algo que la vida te ofrece 2 veces fácilmente. Número 7. Tus estándares no se doblaron. Y eso es algo que la vida sigue recordándole ahora. En aquel momento, quizá vio tus límites como terquedad o como algo innecesario. Los probó de formas silenciosas, alejándose para ver si la ibas a perseguir, cruzando pequeñas líneas para ver si lo tolerabas, creando momentos en los que habría sido fácil para ti ceder solo para mantener viva la conexión. Una respuesta tardía para provocarte ansiedad. Un poco de distancia para hacer que te acercaras más. Y por un tiempo, esperaba que hicieras lo que hace la mayoría. Ajustarte, bajar tus estándares, explicarte, justificarte o aceptar menos solo para seguir cerca. Pero no lo hiciste. No negociaste tu respeto propio. No callaste tus valores para evitar incomodidad. No te dijiste, no pasa nada, cuando en el fondo sabías que sí pasaba algo. En lugar de doblarte, te mantuviste firme. Y en ese momento, probablemente, eso no le pareció impresionante. La calma puede parecer poca cosa cuando alguien está acostumbrada al caos emocional. La integridad no hace ruido, no busca atención, simplemente se queda ahí, quieta e inmovable. Ahora avanza en el tiempo. La vida puso a otras personas frente a ella, hombres que dicen lo correcto pero no lo sienten, que cambian sus valores según la situación, que prometen estabilidad pero la abandonan en cuanto les cuesta algo. Y en esos momentos se acuerda de ti, no de tus palabras, sino de tu constancia, de la forma en que no necesitabas amenazar, manipular, ni actuar para mantenerte firme, de cómo tu no era tranquilo y tu sí realmente significaba algo. Catón el joven creía que la integridad no se negocia, incluso cuando ceder habría hecho la vida más fácil. Entendía que cuando entregas tus principios, no ganas paz, te pierdes a ti mismo. Tú viviste eso de una forma más moderna y más silenciosa. No te quedaste donde el respeto era opcional. No perseguiste cercanía a costa de tu esencia. Y ahora la vida le está mostrando lo raro que eso realmente era. Por eso siente ese impulso de volver. No porque discutiste para demostrar tu valor, sino porque nunca lo abandonaste. Mostraste, sin discursos ni ultimátums, cómo se ve un hombre que elige la dignidad por encima de la comodidad. Y cuando alguien experimenta la ausencia de eso, no lo olvida fácilmente. Ahora haz una pausa un momento, porque aquí es donde esta verdad golpea más fuerte. Cuando alguien espera que tus valores se doblen y no pasa, eso deja un eco. Y ese eco es lo que ella escucha ahora. La vida no le dio otra versión de ti. Le dio pruebas. Y cada vez que alguien más falla en ellas,
tu fuerza silenciosa se vuelve más clara. Si alguna vez te mantuviste firme cuando habría sido más fácil rendirte, compártelo en los comentarios o simplemente escribe: mi calma tiene sentido. Sigamos. Número 8. El mundo no le dio a otro como tú. Y esa realidad no le cayó de golpe. Fue llegando poco a poco, a través de pequeñas decepciones y comparaciones sutiles. Conoció nuevas personas, escuchó las mismas frases de siempre, sintió momentos breves de emoción, pero algo siempre faltaba. Las conversaciones se sentían más ligeras, la presencia menos firme. Muchos intentaban impresionarla, venderle una versión de sí mismos, pero nada tenía el mismo peso. Ahí fue cuando empezó a notar la diferencia. Tú nunca necesitaste convencerla de quién eras. Simplemente eras tú, de forma constante, sin actuar ni fingir. Y cuando alguien ha experimentado ese tipo de presencia sólida, todo lo demás se siente vacío. Tú no eras el más ruidoso. No buscabas atención. No creabas caos para sentirte vivo. Eras tranquilo de una forma que no pedía validación. Y ahora que está allá afuera, lidiando con la incertidumbre, señales confusas y personas emocionalmente inestables, empieza a entender lo que dio por sentado. No es que los demás sean malos, es que lo que tú ofrecías no era común, era real. Y lo real es raro, porque requiere que un hombre esté en paz consigo mismo antes de intentar conectar con alguien más. Crisipo enseñaba que vivir bien es vivir de acuerdo con la naturaleza, no con la opinión de los demás. Tú vivías eso sin decirlo. No te moldeabas según lo que ella quería en el momento, ni según lo que te daría aprobación. Actuabas desde tu propio centro. Por eso tu presencia se sentía firme. Por eso no cambiaba según el ánimo o las circunstancias. Y eso es exactamente lo que ella no puede volver a encontrar, por más opciones que tenga frente a ella. Así que si estás viendo esto y te preguntas por qué ella está empezando a acercarse otra vez, entiende esto. La vida está haciendo el trabajo por ti, a través del contraste, a través de la ausencia, a través de la experiencia. Está aprendiendo que lo auténtico no es llamativo, pero sí duradero. Y cuando alguien ya sintió ese tipo de estabilidad, el mundo no ofrece un reemplazo fácilmente. Número 9. Tu crecimiento se hizo visible. No buscaste venganza. No publicaste cosas para que te vieran, pero de alguna manera, tu evolución llegó hasta ella. Y así es como suele pasar. El crecimiento real no se anuncia. Se nota en la presencia, en la forma en que ahora te mueves por la vida, en la calma de tus ojos cuando hablas, en la firmeza de tu lenguaje corporal, en el hecho de que ya no te apresuras a explicar ni a demostrar nada. Aunque solo se haya cruzado contigo por un momento o haya sabido de ti por otra persona, pudo sentir la diferencia. Algo en ti ya no se veía incompleto ni reactivo. Te veías centrado, como si tu vida hubiera encontrado su ritmo otra vez sin necesitarla a ella para marcarlo. Desde su lado, eso es inquietante de una forma silenciosa. Ella recuerda la versión de ti que estaba disponible, abierta y emocionalmente involucrada. Y ahora se encuentra frente a alguien que se ve más pleno, más contenido, más intencional. No eres más ruidoso, no eres más frío, simplemente eres más sólido. Y ese contraste la obliga a ver algo que no puede evitar. La vida no te destruyó cuando ella se fue, te refinó. Mientras otros hablan de sanar, tú lo encarnaste. Mientras otros aparentan crecimiento, tú lo viviste. Zenón lo perdió todo en un naufragio y no se quedó persiguiendo lo que ya se había ido. Tomó la pérdida como materia prima. De esa destrucción construyó una filosofía que siglos después sigue de pie. Tú hiciste algo parecido a tu manera. No intentaste reconstruir la relación. Te reconstruiste a ti mismo. Mejores hábitos, límites más claros, una confianza más tranquila, que no necesita aplausos. Y eso es lo que ahora la vida le está mostrando. Ella ya no está viendo al hombre del que una vez se alejó. Está viendo al hombre que surgió precisamente después de eso. Por eso esto le pega diferente.
El crecimiento sin amargura es raro. El progreso sin necesidad de aparentar es raro. Un hombre que convierte el dolor en disciplina, en lugar de resentimiento, es raro. Y cuando la vida pone ese contraste frente a ella, cuando ve en quién te convertiste y no solo quién eras, ya no puede dejar de verlo. Ahí es cuando empieza a sentirlo. No un arrepentimiento nacido de la soledad, sino un reconocimiento nacido de la claridad. Porque la vida no solo siguió avanzando, le mostró, en silencio y de manera imposible de ignorar, que lo que perdió no era fácil de reemplazar. Número 10. El tiempo hizo más clara su memoria. El tiempo no solo suaviza las emociones, también quita las ilusiones. Cuando la tensión bajó y el ruido emocional se apagó, lo que quedó no fue duda ni confusión, fue la verdad. La distancia le dio algo que antes no tenía: perspectiva. Sin interacción constante, sin discusiones en qué enfocarse, sin esa seguridad en la que antes podía apoyarse, se quedó con el recuerdo real de quién eras tú. Y en esa quietud, tu presencia empezó a resaltar de una forma que nunca habría podido hacerlo cuando estabas ahí todos los días. La manera en que estabas presente sin necesitar elogios, la calma que llevabas contigo incluso cuando las cosas se sentían inciertas, la firmeza que no cambiaba según el ánimo o las circunstancias. Lo que antes parecía normal, ahora se siente raro, casi sagrado, porque la vida le ha mostrado lo poco común que es un hombre así. Puedes entender cómo pasa esto si piensas en tu propia vida. Cuando algo siempre está disponible, la mente lo da por hecho. Solo en la ausencia el valor se vuelve más claro. Con el paso del tiempo, ella no extrañó tanto las rutinas o las costumbres, sino la sensación de estabilidad que tenía contigo. Empezó a notar que otras conexiones se sentían más ruidosas pero más vacías, llenas de palabras pero sin peso real. La atención llegaba fácil, pero no se sentía segura. El esfuerzo existía, pero no era constante. Y poco a poco, sin que tú tuvieras que explicarte, empezó la comparación. La vida empezó a hacer el trabajo que tú te negaste a hacer por medio de la insistencia. Hay un poder silencioso en eso. No defendiste tu carácter después de irte. No intentaste cambiar la historia. Dejaste que el tiempo la contara con honestidad. Cada nueva experiencia fue haciendo más claro el recuerdo que ella tenía de ti, no como fantasía, sino por contraste. Recordó cómo tu silencio nunca se sentía amenazante, cómo tu presencia no necesitaba controlar, cómo estar contigo se sentía estable incluso en la incertidumbre. Esas no son cosas que la gente nota en el momento. Son cosas que solo entienden cuando ya no están. Posidonio soportó un dolor físico constante, y aún así siguió enseñando con claridad y serenidad, negándose a dejar que el sufrimiento cambiara su comprensión de la verdad. Sus circunstancias no definieron su visión, la definió su disciplina. Tú viviste ese mismo principio. No suplicaste explicaciones, no exigiste cierre. Aceptaste la pérdida sin dejar que te endureciera ni te rebajara. Y esa decisión importó más de lo que imaginas, porque cuando pasó el tiempo y las emociones se calmaron, tu compostura siguió intacta. La verdad de quién eras no se borró, se volvió más clara. Ahora, el recuerdo que ella tiene de ti ya no está nublado por la emoción. Está limpio, claro, imposible de negar. La vida le ha mostrado cómo se siente la inconsistencia, cómo se ve el caos emocional, cuánto cuesta la atención vacía. Y frente a todo eso, tú resaltas sin esfuerzo. No como el hombre que perdió en ese momento, sino como el hombre que entendió demasiado tarde. Por eso está regresando. No porque la esperaste, no porque la perseguiste, sino porque el tiempo reveló lo que nunca trataste de demostrar. Eras raro. Deja que esto se asiente un momento. Hay una gran diferencia entre ser olvidado y ser entendido más tarde, y el tiempo siempre termina mostrando cuál de las dos era la verdad. Piensa en las veces en que elegiste la calma en lugar de explicarte, el silencio en lugar de convencer, y confiaste en que la distancia hablara por ti. Si esto conectó contigo, deja un comentario contando qué fue lo que más te llegó, o simplemente escribe: la calma revela la verdad.
Número 11. Ella regresó, pero tú ya no estás esperando. Y ahora está volviendo a acercarse, no por una revelación repentina, ni por un momento dramático de claridad, sino porque la vida tiene una forma de quitar las ilusiones poco a poco. Con el tiempo, se encontró en situaciones que parecían prometedoras por fuera, pero vacías por dentro. Conversaciones que no llevaban a nada. Atención que se sentía ruidosa, pero sin valor. Conexiones que pedían energía sin ofrecer estabilidad. Y en esos momentos tranquilos de comparación, la verdad apareció sola. Lo que antes daba por hecho empezó a sentirse raro. Pero aquí está lo más importante. Tú no detuviste tu vida esperando que ella se diera cuenta. Mientras ella aprendía a través de la decepción, tú aprendías a través de la disciplina. No te quedaste quieto reviviendo recuerdos ni esperando un mensaje que tal vez nunca llegaría. Redirigiste tu energía a tu rutina, a tu salud, a tu propósito, a poner orden en tu vida. Te volviste menos reactivo, menos disponible para el caos, menos dispuesto a explicarte, no por enojo, no por orgullo, sino porque algo dentro de ti se acomodó. Dejaste de negociar tu valor contigo mismo, y ese cambio lo transforma todo. Piensa en lo diferente que se siente ahora. Antes, su regreso habría sido como validación, como una prueba de que importabas. Hoy se siente distinto, más tranquilo, más claro. No estás corriendo a responder, no estás pensando qué decir. Estás observando, calmado, presente, sin moverte. Y eso la descoloca, porque esperaba que el tiempo y la distancia te hicieran más flexible, más dispuesto a ceder. Pero no fue así. Te hizo más claro. La vida no te endureció, te definió. Marco Aurelio escribió: el obstáculo en el camino se convierte en el camino. Ella pensó que tu silencio era una barrera, algo temporal que podía rodear. Pensó que estabas ahí, esperando detrás de él, pero para ti, ese mismo silencio fue avance. La pérdida te obligó a mirarte con honestidad. La ausencia quitó distracciones. La quietud te mostró lo que aceptas y lo que no en tu vida de ahora en adelante. Así que sí, ella está regresando, pero no para recuperar lo que dejó como si nada hubiera pasado. Está regresando para encontrarse con alguien a quien ya no puede acceder tan fácilmente. Y la verdad silenciosa es esta: tú ya no estás en el mismo lugar donde ella te dejó. Has seguido adelante, no alejándote de ella, sino acercándote a ti mismo. Como puedes ver ahora, su regreso no es el resultado de algo que dijiste o hiciste para convencerla. Es el resultado del tiempo, del contraste y de la experiencia haciendo lo que las palabras nunca pudieron. La vida le mostró la diferencia entre el ruido y la presencia, entre la emoción pasajera y la estabilidad, entre hombres que aparentan y un hombre que se mantiene firme en sí mismo. Tu silencio no fue una estrategia, fue un límite. Tu ausencia no fue castigo, fue claridad. Y mientras ella aprendía a través de la comparación, tú te volviste más firme, más disciplinado y más alineado con quién eres. Ese es el verdadero poder de todo esto. No necesitaste perseguir cierre ni validación, elegiste crecer. Si este mensaje conectó contigo, tómate un momento para darle like al video, para que llegue a más personas que necesitan escucharlo. Deja un comentario abajo y cuéntame qué parte de este proceso fue la que más te marcó. Y antes de irte, mira los videos recomendados en pantalla. Te ayudarán a profundizar aún más en esta mentalidad de calma, respeto propio y fuerza silenciosa.